escuchado algún día hablar de los libros deuterocanónicos o apócrifos? ¿Por qué los católicos leen 73 libros y nosotros los cristianos 66 libros? Acompáñame a hacer un análisis en estos libros. En nuestra primera parte vamos a hacer un análisis de los errores de aquellos libros deuterocanónicos o apócrifos. Como tal, tiene errores de tipo doctrinal, de tipo moral, de tipo cronológico, entre otros. Así que existen varias razones por las cuales nosotros los cristianos no utilizamos dichos libros. Entonces los invito a que hagamos un análisis de sus principales errores. Vamos a ver algunos datos de estos libros, por las razones por las cuales nosotros los cristianos no las tenemos o no los tenemos como escrituras sagradas. Dice acá, no forman parte del canon de la escritura. Usted sabe que el canon es la regla de fe donde se evalúa un libro si cumple con las características para ser declarado canónico. Otra de las razones es, no son escrituras inspiradas por Dios. No fueron escritos por un profeta de Dios. Otro de los datos, fueron escritos en los 400 años de silencio de Dios, es decir, entre Malaquías y Mateo. Tienen errores doctrinales, tienen inexactitudes de tipo cronológico. Nunca han sido aceptados por el pueblo de Dios como escrituras divinas. Jesús se refiere 39 veces al Antiguo Testamento y nunca nombra un libro deuterocanónico o apócrifo. En sus 280 veces que el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, no vemos ni una sola referencia a un libro deuterocanónico. Ningún apóstol se refiere a estos libros como escrituras sagradas. Es decir, que tenemos varias razones por las cuales los cristianos no utilizamos estos libros como escrituras divinas. Otros datos más. Los padres del catolicismo antes del siglo IV hablaron, o más bien se refirieron al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, y ninguna de esas referencias la hicieron a un libro deuterocanónico o apócrifo. Anastasio, en el año 367, tenían los 66 libros que nosotros los cristianos tenemos. Clemente de Alejandría se refiere al Nuevo Testamento 2400 veces, pero nunca cita un libro deuterocanónico. Tertuliano cita 7000 veces el Nuevo Testamento, y entre esas 7000 veces nunca se refiere a un libro deuterocanónico. Orígenes cita 18000 veces al Nuevo Testamento, pero nunca se refiere a un libro apócrifo o deuterocanónico. Es decir, que tenemos estas evidencias también históricas como tal, ¿no? Que nos lleva a entender que los llamados padres del catolicismo usaron o se refirieron a la Biblia, a sus escritos canónicos, no a los deuterocanónicos, sabiendo que los libros deuterocanónicos, que significa que fueron incluidos posteriormente en el año 1546 por la Iglesia Católica. En cuanto a la sanidad, Tobías capítulo 11 enseña que la sanidad de las personas es a través de la hiel del pescado. Lo vemos allí que Rafael le dijo a Tobías, antes de llegar a la casa de tu padre, dice, estoy seguro de que tu padre recobrará la vista. Úntale en los ojos la hiel del pescado. Este remedio hará que las nubes se encojan y desaparezcan de sus ojos. Es decir, que allí vemos una declaración supuesta sanidad a través de la hiel del pescado. Dar limosnas para obtener la salvación. Eclesiástico capítulo 3 versículo 30. Tobías capítulo 12 versículos 9, 14 y 11 dice así: el agua apaga el fuego que arde, y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados. Dar limosnas salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosnas gozarán de larga vida. Sabemos que hay que dar al necesitado, sabemos que hay que ayudar al necesitado,
Cuando damos limosnas es una bendición, pero sabemos que este libro está en contra de lo que la misma palabra dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice acerca de que la salvación es un don, es un regalo, no se consigue a través de dar limosnas. También vemos allá en Sabiduría capítulo 8, versículo 19 y 20, y está hablando de la reencarnación y la preexistencia del alma. Se lo voy a leer, dice así: yo era un niño bueno por naturaleza, que había recibido un alma buena, o más bien, siendo bueno, entré en un cuerpo puro. Allí analizamos que este libro enseña sobre la reencarnación y la preexistencia del alma. Así que los invito a siempre leer nuestros 66 libros que son considerados canónicos desde un principio. Los otros libros, que son los deuterocanónicos o apócrifos, son escrituras, son libros históricos, pero no son libros aprobados por el canon. No son libros inspirados por Dios. No los escribieron profetas de Dios. Jesús nunca se refiere a ellos. Los apóstoles tampoco se refieren a ellos. Así que Dios les bendiga y los invito siempre a tener en cuenta nuestros 66 libros canónicos.